Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, domingo 12 de junio de 2022. El estudio que venimos haciendo del compendio de la doctrina secreta, en la parte final de las páginas 192, 193, que quedamos sin explicar y vamos a retomar la explicación, sin completar la explicación, que para que no queden dudas y recuerden que después si hay preguntas, pues con mucho gusto las abordaremos. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. El párrafo que habíamos dejado sin acabar de explicar fue así, que está, recuerden que es una parte del comentario que HPB agrega a muchas de las estancias, en este caso de antropogénesis, que es donde ya estamos, en la segunda parte de la obra, y que tiene también estos rejuegos o esta matemática que va de la unidad a la Trinidad, puntuada primero como intermedio, pero en sí la manifestación empieza en la Trinidad, el septenario y los múltiplos de 7, entre ellos sobre todo el 12, etc. Y entonces, este es uno de los septenarios que está en esta explicación. Así como cada una de las 7 regiones de la Tierra, cada uno 7. Es decir, cada uno de los 7 logoi o 7 aspectos o manifestaciones complementarias del logos como jerarquía total y que expresan algunas de las divisiones, entre comillas, septenarias que dentro del maya se van produciendo. Y esos 7 se les llama primogénitos, que ella aclara entre paréntesis los grupos humanos primordiales, que se refieren tanto a las 7 regiones de la Tierra, donde aparecen las 7 grandes clases de mónada, como las 7 razas raíces, las 7 subrazas. Todo ello está simbolizado en estas palabras y hay que ir comprendiendo que todo tiene que tener un entramado de significados que nosotros en el intelecto todavía no podemos ni columbrar, ni vislumbrar, ni conocer totalmente. Y eso cada uno de los 7 recibe espiritualmente su luz y vida de su propio dhyani especial. A cada una de estas expresiones de jerarquías se le llaman dhyani shohans, dhyani especiales, cuando no abarcan los 7 expresiones, sino una de ellas nada más. Y físicamente del palacio vimos que es del planeta o de la parte del planeta, el continente, etcétera, porque eso, repito, se va aplicando a muchos niveles, pero aquí lo aplica ella, entre paréntesis, a la casa como del planeta. Es decir, vamos a decir, el espacio donde se manifiesta esa regencia de esa jerarquía. Y por eso la casa pertenece, o el palacio, a ese dhyani. Lo mismo sucede con las 7 grandes razas por nacer en ella. ¿Ven? Es decir, que todo esto, ¿cómo se puede comprender la plenitud de todos estos septenarios como una nada más calidad de la unidad, que siguen siendo, nada se divide? La primera nace bajo el sol, la segunda bajo Brihaspati, que es el nombre del oriente para Júpiter, la tercera bajo Lojitanga, que significa, pone ella, el de cuerpo ígneo, se está refiriendo a Venus, o otro nombre que se le da a Venus también, Shukra. La cuarta bajo Soma,
que es otro de los nombres dados a la luna. También nuestro globo, pues la cuarta esfera nació bajo la luna y de ella, ya sea porque es una reencarnación como cuerpo de ese logos planetario que en la encarnación anterior usó lo que soy la luna como su centro de los 7 reinos, pero sobre todo el reino humano. Y Sani, Saturno, el Krura Lochana, ojo maléfico, y el Sita, el oscuro, la quinta bajo Buda, sobrenombre dado también al planeta Mercurio. Ahí cierra ella esta cita de los comentarios. Como ustedes ven aquí, en esta misma variedad de nombres, en esta misma variedad de descendencias, interrelaciones, etcétera, está, como es natural, como es lógico de pensar, una serie de aspectos de la realidad que nosotros no podemos llegar a conocer por fuera, ni por nuestro sentido, ni por palabras, que es lo que es importante que también tengamos en cuenta, sino descubriendo toda esa realidad en esta expresión septenaria dentro de nosotros mismos, porque la realidad no se divide, pero sí expresa estas leyes de la manifestación que podemos también unir con las leyes de la matemática o las matemáticas. También la matemática es una unidad, pero la vemos como una pluralidad. Todo ello, ella desde Isis sin velo nos habla de cómo Pitágoras hablaba de que los números eran realidades o expresiones de la realidad, porque la realidad sigue siendo una sola. Y que por ello se decía a sus aspirantes a recibir enseñanzas en la escuela pitagórica: no entre aquí quien no conozca matemática y música. La música es igual, la música es la totalidad del sabda, del sonido, pero se manifiesta como como una trinidad de melodía, ritmo y no me acuerdo ahora el otro, y armonía, y como una unidad septenaria de las 7 notas de la escala natural y todas las subsecuentes subdivisiones de esa realidad una. Por ello es que, ¿cómo podemos nosotros? Fíjense cuántos de los pitagóricos fracasaron, no pudieron llegar, porque ni aún valiéndose de matemática y música, es una empresa que sea externa. Es el abrirnos nosotros mismos y conocernos nosotros mismos en la plenitud. Y entonces agrega ella, también tomando entre comillas del comentario: lo mismo ocurre con el hombre como humanidad total y con cada hombre. Aclara entre paréntesis, cada principio. Por eso pone en una comilla adicional ese cada hombre, es decir, cada constitución de nosotros mismos, que también es nada más que una unidad, pero se expresa como 7 principios. Por esto es que hay tanto, que por mucho que le demos vuelta, por mucho que vayamos desde textos simples y muy adaptados a la mente, como dijéramos, del mundo, la mente todavía exotérica, como hizo la Annie tratando de que pudiéramos entrar en este misterio, el hombre y sus cuerpos,
en que usa una sola palabra sánscrita para cada cuerpo, etc. Si los cuerpos son casi imposibles de dilucidar en su profundidad total, imagínense los principios que los animan. Y ese es lo que tenemos que llegar a nosotros conocernos como unidad total, pero en cada una de nuestras manifestaciones como 7 principios. Y agrega también del comentario, cada uno obtiene su cualidad específica de su primario, del espíritu planetario. O sea, el Dhyani-Chohan específico de su sistema planetario. Por tanto, cada hombre es un septenario y aclara, o una combinación de principios, cada uno de los cuales tiene su origen en una cualidad de aquel Dhyani especial. No son 7 principios que nada más que nosotros o cada hombre o la humanidad total tenga que sintetizar, o que es una unidad que aparece como septenaria y que por tanto sigue siendo una unidad. La síntesis es nada más que un proceso interno para poder regresar a nuestra verdadera unidad. Pero este es el complejo de toda la ley de evolución, o lo complejo de toda la ley de evolución. ¿Cómo podemos autodescubrir eso y alcanzar la plenitud de toda la realidad de conciencia una, que es lo único que de verdad es todo? Y continúa también citando en itálica del comentario: cada poder activo o fuerza de la tierra viene a ella de uno de los 7 señores, los 7 logoi. La luz viene por medio de Súcra. Recuerden que este es uno de los nombres dados a Venus, que recibe una triple provisión, ya lo vimos en la página anterior, y da 1/3 de ella a la tierra. Otro de los misterios de esta relación interplanetaria. Y ahí la llamada 3 nos dice: la ciencia enseña que Venus recibe del Sol el doble de luz y calor que la Tierra. De aquí que este planeta, precursor de la aurora y del crepúsculo. Fíjense, eso tampoco es una casualidad. ¿Por qué Venus brilla al amanecer? ¿Por qué Venus brilla al anochecer? Es el más radiante de todos los luceros, vamos a decir como nosotros lo llamamos, de todas las luces, aunque hay muchas estrellas, que se dice da a la tierra una 1/3 parte de la porción que recibe. Guarda 2 partes para sí. Esto tiene un significado oculto, así como astronómico. Es decir, que en esa posición que lo hace estar lanzando luz, tanto en el amanecer como en el anochecer, existe una razón, claro, astronómica. Esa los astrónomos lo han descubierto, que es la parte externa, pero aún ellos deben de tener también su sentido oculto. Pero bueno, el oculto, el esotérico, no lo podemos nosotros desentrañar con la mente. Tiene que ser en estos estados de avance a la conciencia superior que lo podremos nosotros descubrir, y va a ser una realidad también dentro de nosotros, pero macrocósmica. El ser humano es un microcosmo del macrocosmos. Por lo tanto,
Las dos son llamadas las hermanas gemelas, pero el espíritu de la tierra está subordinado al Señor. Está hablando otra vez del espíritu planetario, de ese Dianchohan de Sucra, es decir, el de Venus. ¿Por qué las dos tienen esta relación y se les puede concebir y catalogar como hermanas gemelas? ¿Por qué? Aún no sé si es un problema del traductor o ella usó entonces sisters en vez de brothers o brethren. ¿Y por qué gemelos o gemelas? Nuestros sabios representan a los dos globos, uno sobre el otro bajo el doble signo, o sea, la esvástica primitiva sin sus 4 brazos, que es lo que nosotros llamamos ahora la cruz de brazos iguales. Es la cruz de brazos iguales. Y recuerden que estos son los dos símbolos que se usan en astrología y mucha, en la antigüedad, sobre todo en astronomía y en cualquier otra simbología. La diferencia es que un globo está por arriba de la cruz, el otro está bajo esa cruz. El doble signo es, como se sabe, que vuelve a insistir, no en llamarle cruz, sino doble signo, que lo único que él no está con las estelas de la suástica, que es la que simboliza que está girando. Ahí es como si ese giro no se hiciera presente o no se hiciera determinante. Otro de los detalles que obviamente tienen que tener un significado que aquí ella no explica por completo, aunque va a seguir hablando de la esvástica y por tanto de este doble signo. Dice, el doble signo es, como sabe todo estudiante de ocultismo, el símbolo de los principios masculino y femenino en la naturaleza, de lo positivo y lo negativo. Pues la esvástica o suástica es todo eso y mucho más. Es decir, que aún en su forma más antigua y total, ella tiene toda una serie de significados que llamamos simbólicos, alegóricos, etcétera, pero que son reales en determinado nivel de su profundidad. Toda la antigüedad, desde el nacimiento de la astronomía, comunicada a la cuarta raza, no a la tercera, a la cuarta, por uno de los reyes divinos de la dinastía divina, es decir, en el inicio de esa cuarta raza, en su esplendor, no en su decadencia. Y también de la astrología, es decir, la otra ciencia degradada, olvidada, profanada por el comercio, por los intereses, por el egoísmo. Pues bien, este doble signo, esta suástica, representaba a Venus en sus tablas astronómicas como un globo en equilibrio sobre una cruz y a la Tierra como un globo bajo una cruz. Es decir, que están en una etapa totalmente diferente o contraria de su expresión en el plano evolutivo. El significado esotérico de esto es la caída de la Tierra en la generación, es decir, en una etapa más densa, más material, o en la producción de sus especies por medio de la unión sexual. Venus es el más oculto, potente y misterioso de todos los planetas, aquel
cuya influencia sobre la tierra y su relación con la misma es más prominente. Toda la historia de Shukra, recuerden que es el nombre que le daban a Venus allá, en los Puranas se refiere a la tercera y cuarta razas. Es decir, que aquí nos da de que esto no se refiere al presente, sino a alguna de estas enseñanzas o de estas relaciones en ese nivel esotérico durante las terceras, que es todavía la raza Lemur, y la cuarta, que es la raza Atlántica. Recuerde que la Lemuria se despierta a la inteligencia. Los Pitris Agnisvatas descienden y muchos de ellos entran y se funden con las mónadas que estaban evolucionando sobre la tierra. Surge nuestra primera fraternidad de adeptos, porque las almas más avanzadas aceleraron su evolución y dentro de esa misma tercera raza alcanzaron esa etapa de liberación de la rueda de nacimiento y muerte y la transformación de esos seres en una jerarquía de adeptos. Dejaron de ser seres humanos, de expresarse como seres humanos individuales. Y continúa ella citando del comentario: por medio de Shukra o Venus, los dobles, los hermafroditas de la tercera raza raíz, es decir, toda la primera etapa de la tercera raza Lemur, que todavía no había recibido la inteligencia y no se habían separado en dos sexos, pues eran hermafroditas, porque ya a partir del final de la segunda raza raíz que reprodujo las condiciones de la segunda ronda de nuestra cadena planetaria, en la tercera, que ya se densificó a una densidad no igual, pero sí muy cercana a la nuestra, es decir, al plano físico, pues tenían que tener esa doble relación de órganos, digo, en posesión de órganos, porque estaba muy cerca el momento en que por densificarse más y alcanzar la división en sexo pudieran encarnar y dar el gran impulso evolutivo a la humanidad, los Manasaputras o Pitris Agnisvatas. Por lo tanto, continúa, se le representaba con el símbolo de un círculo con un diámetro horizontal y durante la tercera raza y con una T o una tau dentro del círculo durante la cuarta. Es decir, la cuarta desciende tanto en la materia que lo que sería esa cruz de la simbología original, donde están los cuatro brazos igual, pierde el brazo que va por encima del diámetro horizontal. Es decir, lo verdaderamente espiritual queda recortado a todo lo que está por debajo del diámetro y no puede sobrevivir y elevarse por encima del espacio que simboliza este trazo horizontal o este diámetro horizontal. ¿Por qué? Porque la cuarta raza raíz es la que va a caer, en gran parte atribuido por ella misma en la doctrina a que no habían descendido todos los Pitris Agnisvatas que se necesitaban para que no hubiera dificultades, pero que esa dificultad se presentó y ellos fueron muy dañados por esa ausencia del impulso que tenían que dar los Pitris Agnisvatas a toda la raza y a todas las mónadas
al quedar una parte sin encarnar, ni en la cuarta ronda, ni en la cuarta raza de la cuarta ronda, ni en esta quinta. Y por ello esos cambios en la simbología. Y ella, de todas maneras, nos dice, esto requiere una explicación. El diámetro, cuando se encuentra aislado en un círculo, representa la naturaleza femenina. Es decir, no está en la interrelación espíritu, materia, activo, sino la expresión de la naturaleza predomina como una expresión pasiva, por tanto femenina, siendo el plano, el espejo en el cual se refleja esta manifestación, pero no puede actuar a voluntad para poder determinar en qué momento va a producirse esos pasos evolutivos, etc. Y eso, fíjense que todo es alegórico, simbólico, pero responde a etapas que han pasado por nuestra manifestación. Así que entonces, bueno, por tanto se refiere también a la raza raíz primitiva. Es decir, no tenía la capacidad. Bueno, perdón, me salté el primer mundo ideal, que es ese que todavía no se mueve por una acción propia, por sí mismo generado y por sí mismo impregnado, o sea, por la cualidad que tiene el espacio, inherente de ser una expresión reproductora femenina. Y por tanto se refiere también a la raza raíz primitiva, sobre todo la primera, la segunda y la primera etapa de la tercera, ella misma la que se va desenvolviendo de sí misma. Se convierte en andrógino, es decir, cuando ya hay una labor activa desde dentro, desde su misma manifestación, pero desde dentro de sí mismo, cuando la raza y todo lo demás en la tierra se desarrolla en sus formas físicas, transformándose el símbolo en un círculo con un diámetro del que parte una línea vertical, expresión de lo masculino y femenino, aún no separado, por eso no traspasa y no está en grado de igualdad de dos diámetros. Aún no separado, la primera y más antigua Tau egipcia. Es decir, esa es la forma de la cruz egipcia sin el florecimiento que después le simboliza el círculo arriba cuando ya se completa. Pero tiene que pasar primero por la etapa intermedia, pasando de la T nada más en forma más antigua, de su forma previa sin el círculo por encima, después de lo cual se convierte entonces en la cruz de brazos iguales o masculino femenino separado. Vean también páginas del volumen primero, es decir, de la parte de cosmogénesis. Si estamos sobre todo en eso, pero creo que en el compendio hablamos alguna de estas cosas. O masculino femenino separado y caído en la generación. Venus, el planeta, es simbolizado por el signo de un globo sobre una cruz, lo que muestra que preside sobre la generación natural del hombre. Es decir, ya tiene la capacidad de poder manejar esas leyes y no que la humanidad esté manejada por esas leyes. Los egipcios simbolizaban a Ankh, la vida, por la cruz ansata, que ya es la forma moderna del Tau, donde está ese círculo encima de la T, la cual es solo otra forma de Venus. Si ustedes le separan el círculo, ya entonces es un globo con la cruz completa abajo. Y eso
es también el símbolo de Isis en el Egipto y significaba esotéricamente que la humanidad y toda la vida animal había salido del círculo espiritual divino y había caído en la generación física masculino-femenina. Esa es una etapa de toda evolución que abarque los niveles más densos de la materia, sobre todo la etapa humana con cuerpos físicos densos. Este signo tiene desde el fin de la tercera raza el mismo significado fálico que el árbol de la vida en el Edén. Es decir, aquí los símbolos, recuerden, cuando son de etapas muy densas, de etapas donde la diferenciación llega a ser una aparente separación, que es parte de los mayas, porque nada se separa, todo sigue siendo la misma unidad, pero allí eso queda plasmado en la actividad sexual que se necesita para poder mantener la especie. Y por eso, sobre todo, lo femenino siempre puede expresar otra vida nueva, pero lo masculino es lo que es vamos a decir, la diferencia esencial. Y por eso se le denomina o se le da el apelativo de significado fálico. Es decir, es la función masculina la que se tiene que agregar, pero por separación, como es natural, de la vida cuando está integrada en una unidad sin sexos separados. Vuelve a tomar HPV del comentario a la estancia. Cada mundo tiene su estrella madre y su planeta hermano. Refiriéndose a lo que había dicho con respecto a Tierra y Venus. Nosotros tenemos una estrella madre que es el Sol, sobre todo el Sol céntrico espiritual, no hay que ver, pero bueno, esa es una salvedad que hace nada más el ocultismo. Pero todo planeta también tiene su planeta hermano. Así, la Tierra es el hijo adoptivo. Hijo adoptivo. Y el hermano menor de Venus. Por eso se nos dice que la fraternidad que nos protege procede de Venus. Y parece que es el único sistema planetario con suficiente evolución para haber provisto a la naciente jerarquía terrestre en la tercera raza. Los oficiales superiores de ellas, porque ninguna jerarquía puede tener ningún punto ausente o falso o sin manifestar. Surge completica. Y la Tierra no podía suministrar estos seres tan superiores y verdaderamente capaces de regir una fraternidad de adeptos. Todos los seres sencientes completos, aclara entre paréntesis ella, hombres centenarios completos y seres superiores, son provistos en sus comienzos con formas y organismos en completa armonía con la naturaleza y estado de la esfera que habitan. Fíjense, las formas y los organismos tienen que estar en total armonía con nuestra naturaleza, en este caso terrestre, o de cualquier otro planeta. Y porque los otros en cada planeta van a tener, como es natural, otro arreglo de todo esto mismo, pero es idéntico. Y continúa ella, también del comentario, las esferas de existencia o centros de vida, que son núcleos aislados, que producen sus hombres y animales, son innumerables. No hay una que se parezca a su hermana compañera, ni a otra alguna en su propia progenie especial. Las características que hemos visto en la mónada
cuando se aplica a la jerarquía humana, o al reino humano, perdón, antes de ser jerarquía hay que ser reino. No hay dos seres humanos que puedan alcanzar una total identidad de evolución en las mismas características de manifestación, o con las mismas características de manifestación. O sea, el clon verdadero no es una realidad. Cada ser que alcanza la estatura de un adepto, de una jerarquía que ayuda a la expresión de la ley de evolución del logo, ninguno puede ser idéntico a otro. La naturaleza nunca va a repetir. Habrán más afinidades, habrán más repeticiones de labores, pero nunca la igualdad de dos. Habrán similitudes, habrán relaciones como esta de hermanos o de hermana compañera, etcétera, pero nunca una exacta expresión de la misma o del mismo tipo, de la misma calidad de la expresión de su evolución. Son evoluciones idénticas en cierto nivel de dominio sobre los mundos materiales, pero cada una la expresa de una manera única, sin repetición. Continúa ella también del comentario. Todas tienen una doble naturaleza, física y espiritual. No hay posibilidad de que lo físico sea lo único, y mucho menos que haya algo físico que esté muerto. No hay naturaleza muerta, no hay posibilidad. El fenómeno de la muerte física no es nada más que una desunificación, desorganización, porque es un órgano, o son un conjunto de órganos, el cuerpo. Una desorganización de una organización vehicular anterior, pero nunca la vida. La vida ni nace ni se destruye. Solo se transforma, igual que la energía, igual que todo lo demás. Y por ello, la naturaleza física y la naturaleza espiritual cambian y pueden tener distintos desarrollos y distintas expresiones de forma en lo más material. Pero ninguna puede estar aislada. Es decir, nada físico puede estar aislado de lo espiritual, ni puede en realidad ser capaz de destruir la vida o destruir el origen aún de las formas. El espacio es tan eterno y tan infinito como el espíritu manifestado. Los nucleolos son eternos e imperecederos. Los núcleos periódicos y finitos. Ven igual, lo más sutil es siempre eterno e imperecedero. Lo que periódicamente adopta determinadas expresiones formales, es decir, de funciones y expresiones de la vida en niveles más contraídos y más densos. Todos ellos son periódicos y finitos, y son lo que entonces llaman núcleo. Y a un núcleo más denso. Los nucleolos son como ideaciones que van a tener esa dualidad porque son eternos e imperecederos. El aspecto físico puede cambiar en todos, pero lo eterno e imperecedero ya está avanzado hasta un punto, que es lo que entonces sus sucesivas derivaciones son periódicas y finitas. Dentro de ese mismo origen de lo que surge
desde sí mismo eterno e imperecedero. O que puede no surgir, estar en pralaya, pero sigue siendo eterno e imperecedero. Esos son nucleolos. Por tanto, los nucleolos forman parte de lo absoluto. Y la absolutividad o el parabrahman o la prakriti de los antiguos filósofos rishis de la India. Son las aberturas de aquella negra e impenetrable fortaleza, por siempre oculta a la vista humana y hasta a la diánica. Fíjense el enorme trecho de progreso evolutivo que hay entre una expresión humana y una expresión y sentidos, ¿no? Los 5 sentidos también que planea vamos a decir, una etapa maestra como esta. Y por ello, nosotros tenemos que hacer esta distinción muy bien dentro de nosotros para no confundir lo eterno e imperecedero, absoluto, con lo manifestado, periódico, finito y hasta en formas de animales, seres humanos, etcétera, mortales. Claro, muere nada más que la organización de ese vehículo, pero de todas maneras tiene un decaimiento y lo que llamamos una muerte. Los núcleos son la luz de la eternidad que se escapa de allí. Otra frase dificilísima de poder realizar, porque la palabra comprender no va. Realizar de una manera íntegra. Recuerden que son lo eterno que se manifiesta descendentemente a través de interrelaciones cada vez más diferenciadas y por tanto finitas y periódicas de la realidad total. Y por eso algunas de ellas dejan atrás ya por su elaboración su estado infinito y eterno, dejan de ser nucleolos, dejan de ser imperecederos y se expresan como núcleos periódicos y finitos para un determinado día del universo, pero permanecen dormidos durante la noche de ese universo. Esa luz, fíjense que sigue hablando del comentario, lo sigue manteniendo en las mismas letras. Esa luz es la que se condensa en las formas de los señores de la existencia. Cada ser es una condensación de esa realidad que no tiene ni principio ni fin, que no tiene ninguna posibilidad de ser un señor. Los señores, y por eso está en plural, y existentes, es ese misterio de la manifestación de determinado nivel de las expresiones de la vida en la forma. Pues tiene que haber, aunque sea muy sutil, pero tiene que haber esa forma. De los cuales los primeros y más elevados son colectivamente Jivatama. Otra de las palabras que nosotros usamos mucho y no nos damos cuenta de lo difícil que es poder llegar a realizarlo en nuestra capacidad de comprensión. Y entonces ella por eso aclara, fíjense que puso Jivatma todo en mayúscula, y entonces nos aclara entre paréntesis el logos de los filósofos griegos que aparece al principio de cada nuevo Manvantara.
ese reposo no es eterno. Su asimilación tampoco es eterna. Y, sin embargo, es necesario esa apariencia para que se pueda manifestar durante los Manvántaras la totalidad de la vida no en su integridad, pero ella es la totalidad en su aspecto más profundo, en una serie de aspectos como esta es Jiva, Atma, Jiva, en la vida de ese espíritu de la categoría de un espíritu manifestado. Y vuelve a coger del comentario, de estos descienden formados de las ondas más y más consolidadas de esa luz que se convierte en materia densa en el plano físico. Fíjense lo sutil que es. En su propio plano es luz. Aquí la madera, el hierro, cualquiera de los elementos. El aire mismo, etcétera, aunque no sea tan denso y tan sólido. Así que de estos descienden las numerosas jerarquías de las fuerzas creadoras, que no crean nada, pero aparece como que crean. Algunas informes, las más sutiles, van a no tener forma. Otras con su forma propia distintiva, las que pertenecen a los 3 planos inferiores. Mental, inferior, sobre todo, que no tiene estructura que pueda sobrevivir a la muerte. Lo cámico, que va a tener también su nivel de densidad y su nivel de ignorancia, etc. Y el físico, como es natural, que es donde todo está bien claro que estamos llenos de formas y que ninguna forma se repite, ni en las huellas digitales, ni en la voz, ni en el rostro, ni en nada. Y así debe de ser aún en otros niveles que somos incapaces de distinguir por nuestra poca evolución en relación con estos misterios. Así que de estas descienden las numerosas jerarquías de las fuerzas creadoras, algunas informes, otras con su forma propia distintiva, otras, en fin, las más inferiores, aclaradas, elementales, sin forma de una propia, pero que asumen toda clase de formas como arreglo a las condiciones que les rodean. Los reinos elementales no han aprendido a esa capacidad de darse forma a sus vehículos densos. Pero hay grandes jerarquías de seres que van a arreglar el que ellos puedan no solo manifestarse en este mundo o en estos mundos que va desde lo mental a la acción física, pero que tiene que tener indefectiblemente nuestro mismo nuestra misma capacidad inherente de llegar, según vaya progresando en su evolución, a asumir toda clase de formas. Pero ahora los elementales son los que dan ese impulso a muchos de los aspectos de los reinos de la naturaleza. Los espíritus de la naturaleza, etcétera. Todo eso está en relación, hermanos, con estas funciones. Vuelve a citar, o continúa ella citando, de este comentario. Así pues, no hay más que un solo upadhi como base absoluto en el sentido espiritual, del cual, sobre el cual y en el cual se construyan para fines manvantáricos los básicos centros innumerables, donde tienen lugar las evoluciones individuales
cíclicas y universales durante el periodo activo, o sea, el Manvantara. Periodo inactivo, recuerden que es la noche o pralaya. Entonces, todo esto, fíjense cómo la naturaleza toda es como un rompecabezas, donde un nivel no puede todavía trabajar las formas, los elementales, sin tenerla ellos, hacen o realizan lo necesario para que se vaya empezando a manifestar todo ello. ¿Por qué? Por la sabiduría y por como es natural, las inteligencias rectoras de todo nivel de la manifestación en todo el universo. Las inteligencias animadoras que mueven a estos diversos centros de existencia es lo que está fuera de, son nombradas indistintamente por los hombres que habitan más allá de la gran cordillera. Se está refiriendo a los verdaderos centros de los adeptos, a ese misterio de Chambal, etcétera, y quizás a cierta parte de lo que en aquella época se llamaba el Tíbet, porque esto es muy complejo y allá habían varios centros de toda esta gran fraternidad y parece que algunas no están solo dentro del Tíbet, sino que están allá para Gobi, el desierto, que no es desierto en cierto aspecto, etcétera, etcétera. Por ahí, hermano, hay mucha tela por donde cortar. Cuando uno se da cuenta que no todo ella lo llevó a una sola, a un solo lugar, a una sola sede. Aquí hay mucho misterio en eso de la fraternidad. Pero bien, más allá de la gran cordillera, eso es inmenso, hacia los manos, los richis, los pitris, que siempre significa, como es natural, progenitores, padres, etc. Y ella lo aclara, usamos el término pitris en estas locas para facilitar su comprensión, pero no se emplea así en las estancias originales, donde tienen calificativos distintos propios, además de ser llamadas padres progenitores. Ven que en todo hay que tener mucho cuidado, que ninguna de estas enseñanzas pudo ser total, ni mucho menos definitiva, ni levantando los 7 velos, más todos los subvelos, etcétera, sino que esto pertenece todavía a una evolución nuestra futura, no la actual. Tanto como nivel humano, que también tenemos mucha ignorancia, como por nivel específico del Kali Yuga y las influencias negras de esta yuga final. Los Prayapati y así sucesivamente. Es decir, todos estos nombres son de la verdadera sede más allá de la cordillera, o las verdaderas sedes, plural y no plural y singular. Aquí no las podemos distinguir ni pensar que se usaron excluyentemente. Ahora, inclusivamente, sí. Porque de todas maneras, el plural incluye que todos en un nivel es lo singular, porque no hay nada que sea plural como realidad, sino nada más que como maya. Así que por eso los pitris, los prayapati, los richis, los manus, ¿ven?
y así sucesivamente. Y Diana y Budas, los Chohans, Melbas, que son, tienen por significado esta palabra, dioses del fuego, Bodhisattvas y otros de este lado. Es decir, desde el lado de los que estamos presos todavía, en la rueda de nacimientos y muertes, del lado de la humanidad, los superhumanos, los jerárquicos, lo invisible y sacratísimo de lo que está por encima del reino humano, se llama de esas otras maneras que ella nos señala y quizás de muchas más. Quizás no, casi seguro que de muchas más, pero todo eso es esotérico. Así que los verdaderamente ignorantes, que a nosotros en el momento que hemos recibido esta herencia tan sagrada, ya no tenemos pretexto de ser tan ignorantes, por eso tenemos que seguir muy cuidadosos y no cerrar la investigación de nada mientras no alcancemos la estatura esa superior. Así que los verdaderamente ignorantes los llaman dioses, los profanos instruidos, el Dios uno. ¿Se dan cuenta cómo todo está en la unidad? Es unidad y no deja de ser unidad total. Y los sabios, los iniciados, veneran en ellos tan solo las manifestaciones manvantáricas de aquello. Aquello, todo con mayúscula, en la seidad de la primera proposición fundamental de Cosmogénesis. Es inconcebible e inefable. Con la mente jamás la podremos concebir. Sobre lo que ni nuestros creadores, los Dianchohans, es decir, que ni aun aquellos de los que nos han traído la manifestación, recuerden que la palabra creación está fuera de lugar, ni sus criaturas pueden jamás discutir ni saber nada. Por eso, aunque nos informemos en ciertas cosas, aunque tomemos como base lo que nos llegó en este libro, que es de un valor posible de inconcebible, sí, y que es inefable, igual que la misma seidad, nosotros tenemos que ser suficientemente precavidos, humildes, para reconocer que no podemos discutir ni saber nada, y que lo que tenemos que seguir es que atendiendo, hasta convertir a esa atención en meditación y poder a voluntad de Dharana pasar a Dhyana, pasar a Samadhi, y según vayamos sucesivamente limpiando todo lo que nos queda de nuestra naturaleza inferior, pasar por todos los samadhis que estamos estudiando, los que están en la ciencia de yoga, y poder salir de la rueda de nacimientos y muertes por la puerta de la dictada, por la puerta de la jerarquía superior a la humanidad actual nuestra. Lo mutable no puede conocer lo inmutable, ni lo que vive puede percibir la vida absoluta. La absolutividad, nada más que es esa absolutividad, nunca podrá sobrepasarlo ni, como si dijéramos, ni violar su propia evolución. Tiene que realizar esa evolución, tiene que alcanzar esa estatura. Por lo tanto, el hombre no puede conocer seres más elevados que sus propios progenitores, ni debe adorarlos, pero sí debe saber cómo ha venido él al mundo.
Aquí dejamos el final del inciso B para la semana próxima, el 19, en que nosotros podremos continuar el inciso C, o vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante si hay alguna pregunta. No tenemos hoy preguntas. Adelante, Isabel. Hola, Gaspar, con el perrito. Gaspar, quería preguntarte, en Discovery Channel o History, creo, vi un programa que en la isla de Pascua descubrieron, o sea, cuando desenterraron Sí, las estatuas. las estatuas, una de ellas estaba con la cara hacia abajo, enterrada con la cara hacia abajo, y en la espalda tenía la cruz egipcia grabada. Claro. ¿Y por qué aquello? Mira, los símbolos no son solo de nuestra etapa actual ni de las razas anteriores. Para mí son universales de toda manifestación. Y por tanto, todas las formas de la cruz tienen que ver con estas etapas en donde hay sobre todo niveles físicos, que es el extremo totalmente opuesto a la verdadera primera diferenciación aparente del universo. Y por ello es que todas estos símbolos están en todas las culturas, están en todo, y están en toda enseñanza. Porque sirven, porque son útiles para nosotros poder avanzar hacia el autodescubrimiento de nosotros mismos. Pero nosotros estamos todavía en niveles de ignorancia que detalles, como decía ahora mismo aquí el comentario, y hoy casi todo está diciendo de que podemos irle buscando algunos significados, pero el significado íntegro nada más que en nuestra autorrealización total cuando nosotros nos convirtamos en el universo como conciencia, en lo uno, aparentemente diverso. No creo que haya posibilidad de otra, como si dijéramos, capacidad, mientras seamos seres humanos. Podemos tener ideas, podemos tener todas estas explicaciones simbólicas, podemos aplicar los números, la simbología, la música, las matemáticas, pero poder autodescubrir todo ello, no creo que sea posible, mientras seamos seres humanos. Gaspar, y en la isla de Pascua era la raza lemur, porque Sí, después, a ver, y sí, es viene ahí. de la época en que el continente lemur ocupaba casi todo lo que es hoy el Océano Pacífico, correcto. Ajá. Por eso son Entonces, tan enormes. claro, eran Porque son gigantes. los gigantes de la misma Biblia, los gigantes de toda literatura antigua, porque el cuerpo humano se fue achicando según se fue densificando, pero aún en la tercera raza, que es la primera, que llega a un nivel parecido al nuestro de densidad, aunque al final se densificó todavía más, y la cuarta raza fue más densa que todo lo que conocemos, pues, o más sólida, pues fue decreciendo también en tamaño. Y a nuestra quinta raza
no tiene por qué tener eso, porque ya los vehículos han dado toda una serie de enseñanzas. Ya nosotros nos tenemos que centrar primero en la mente y después en la parte espiritual, porque ya estamos en el arco de reascenso. Aunque todavía tengamos tantas metidas de pata y tantos errores en sobre todo en las relaciones humanas, que ya debían de mejorar. Y debíamos de dejar de criticar a todos los que no son, como dijéramos, comprensibles o afines o armónicos, y amar por compasión a todos los equivocados. Si la humanidad no sustituye con compasión los errores de los que le rodean, no podremos acabar de despegar con una civilización verdadera que salga de la verdadera barbarie. Seguimos en la barbarie y la prueba está en las guerras. La prueba está en todas estas cosas horribles que pasan aún en escuelas, niños. Es verdaderamente inconcebible ya lo que está pasando. Claro que negativo, estamos hablando. ¿Algo más? Gracias, Gaspar. No, al contrario. ¿Alguien más que desee? Puse ahí sobre el chat un descubrimiento que hicieron de un camino de baldosas en el fondo del mar, muy cerca de Hawái, y ya hicieron varios reportajes. Si lo quieren ver, este es el del castellano, está en castellano en El País, entonces están muy sorprendidos de que pueda haber en el fondo del mar todo un camino hecho de baldosas. Figúrate. Porque no quieren aceptar lo del ocultismo, aunque sea como una hipótesis. Pero ya es una prueba fuerte, ¿no? Claro, son pruebas y pruebas. Veremos a ver. Pero de todas maneras, el verdadero shock que necesita el ser humano es el interno, el del amor. Si no despertamos al amor entre seres humanos que nos estén haciendo daño, que nos estén insultando, que nos estén desconociendo, lo que sea, no podemos. Si devolvemos mal por mal, estamos perdidos. ¿Algo más? Bien, entonces, hermano, en 1:35 los invitamos a los que deseen cooperar, a los que sufren por enfermedades, por cualquier tipo de limitación personal, porque pueden ser cosas psíquicas, no físicas, y que podamos unirnos con la OTS de México en pedir por la paz del mundo. También porque siempre se incluye algo por la paz y por todos los que están sufriendo, en que pueda disminuir también el sufrimiento, porque eso desespera mucho y saca mucho al ser humano de su línea positiva. Gracias a todos por la atención prestada y que el próximo domingo podamos seguir en toda nuestra búsqueda. Con la Gracias, con el compendio. Gracias, Gaspar. Gracias. Muchas gracias, Gracias. Gaspar. Gracias a Hasta todos. Nos vemos al ratito. Ahí están los datos de la otra.